En muchos de mis videos de recorridos por tiendas de Japón, hemos visto que Xbox no es tan común. No se logra ver como muchos quisiéramos. En esta última generación, si bien empezaron relativamente bien, a la final en las ventas de Xbox comparadas con PlayStation y por supuesto con Nintendo, podemos encontrar que hay muchas diferencias. Pero la ocasión en que Xbox lo hizo mejor en terreno japonés fue sin lugar a dudas con la Xbox 360, que sí supo sacar juegos RPG que pudo calar en el corazón nipón. Y por esa razón, lo que más se puede ver en tiendas de segunda mano es dicha consola. Y por esa razón, en el video de hoy me encontré milagrosamente una bolsa sorpresa de Xbox. Así que vamos a ver qué videojuegos nos salen. Y muchachos, ¿cómo están? Estamos dentro de una tienda. Esposa, ¿cómo estás? Que está muriendo lentamente porque miren, le voy a enseñar algo. Miren los estantes. Así, mucho turista. Pero hay algo que me llamó muchísimo la atención. Ojo, es la cadena Traders, que es bastante famosa aquí en Tokio. Ahí está, por todos lados dice también. Resulta que es difícil ver por mi zona una bolsa sorpresa de Xbox. Es más, hasta ver Xbox es algo complicado. Pero acá me he encontrado con una bolsa sorpresa de Xbox 360. Una de las consolas, sí, bueno, de Xbox podría ser mi favorita, dejando de lado la Series X y todo, bueno, por la variedad de títulos que me dan, ¿no? Etcétera, etcétera. Ese es otro tema. Está a 2.500 yenes más o menos, casi, es decir, unos $20, $19 por ahí. Y vienen 20 juegos. Vamos a sacarnos la duda y vamos a ver qué es lo que hay dentro. Lo único malo es que lo voy a tener que cargar por todas las estaciones de tren. Acá hay de Wii y de Wii U. La verdad ya hemos hecho de Wii anteriormente, por ahí les dejo el video aquí arriba por si no lo han visto. Y hicimos de no sé cuántos juegos, creo que 50, 100 juegos de Wii, ¿no? Y fueron muchísimos. Así que esta vez nos vamos por Xbox. Vamos a ver qué tal. Ahí está, dice que no se puede cambiar, que si algo no funciona, ya perdiste. Travieso, por fin estoy en casa. Han pasado unos días un poquito ajetreados, pero ya por fin puedo estar más tranquilo. Aquí está la bolsiña, vamos a ver. Me hace ilusión, ¿por qué? Porque ya saben que dentro de todas las consolas que he podido ver, la 360 es la que menos. Ya saben, al ser una marca estadounidense, una marca extranjera, pues entrar y calar en terreno japonés no fue nada sencillo. Vamos a ver acá. ¡Pah! Vamos a sacar de dos en dos. Ah, son regulares. ¡Pam! El Street Fighter 4. Nada mal. El Street Fighter 4. Ok, ese es un viejo conocido y obviamente lo tengo. El Gears of War 2. Juegazo. Todos los Gears of War. Si hablamos de Gears of War, tenemos que hablar de mi clon, el gran Marcus Phoenix. Desde mi humilde opinión, uno de los shooters con mejor historia. Y ya con más de 32 millones de copias vendidas en lo que va de la saga hasta ahora. Si de casualidad aún no han probado este juego, es muy pero muy aconsejable si están buscando algo de acción. Y aunque pareciera mentira, siento que es un juego que ha envejecido bastante bien. Ok, empezamos bien. Es que la verdad no se me viene a la mente ahorita juegos de Xbox 360 que haya visto en las tiendas que sean comunes, que sean baratos y que no sean buenos. Los siguientes dos son... Forza Motorsport 3, ahí está, el Forza, y Fallout 3 también, ahí está. Para serles sincero, nunca he jugado el Forza, el Motorsport 3. Si no me equivoco, jugué el primero, pero después le perdí la pisada y he jugado el último que ha salido un poco. Pero de ahí nada más, el Fallout sí es un viejo conocido. En el 2018, Bethesda Game Studio lanzó una maravilla, un videojuego que yo creo que se va a volver un clásico y más aún con el pasar de los años, y me refiero al Fallout 3. Tercera entrega de este mítico juego posapocalíptico que se desata por un enfrentamiento entre dos países que mejor ni los mencionamos, que ya YouTube me está dando miedo. Pero ocurre 36 años después de los sucesos de el número 2. Para los que les gusta el rollo posapocalíptico y no lo han jugado, me dan mucha envidia, porque van a poder disfrutarlo como si fuese la primera vez. Si no te importa el tema de las gráficas, que de repente puedes notarlas un poquito desfasadas,
Fallout 3 es un excelente juego, tanto así que en el año 2008 fue premiado como el mejor videojuego. Y los siguientes dos son... ¡Pum! ¡Oh! Esta ha sido la mejor sacada. Eso es medio raro eso, ¿no? Perdón por ahí. ¿Por qué? Pues... Infinite and Discovery. Pues para mí también es and Discovery porque nunca lo he jugado. Y me emociona eso, me emociona tener juegos por ahí que va a ser la primera vez que los toque. A legua se ve que es un RPG, pero la verdad no lo había visto. Si tienen que decir en los comentarios algo con respecto a este juego, los estaré leyendo. Y el siguiente, wow, el Blue Dragon. Este es uno de los juegos que pisó fuerte en Japón, no solamente porque era un RPG simpaticón, sino que los que tuvieron que ver con este juego son unos viejos conocidos. ¿Les suena el nombre Akira Toriyama? Pues era uno de los diseñadores. Por eso que vemos el tema de los artes de este juego bastante particular. Miren estos personajes, ¿no les recuerda un poquito al arte de Toriyama? No solamente él, sino que el gran Hironobu Sakaguchi, si no me equivoco se apellidaba, está metido, que era uno de los diseñadores de Final Fantasy. Este es uno de los pilares del 360 aquí en Japón. Los siguientes dos son, ¡pum! ¿Me tocará repetida? El Star Ocean y el Orochi 2. ¿Por qué? Ya se iba a cumplir 2 años sin que saliera un Orochi. ¿Por qué me hacen esto? Para los nuevos tienen que ver los videos antiguos para entender el meme del Orochi, pero pensé que ya me había dejado. Y bueno, aquí el Star Ocean completito. Star Ocean, The Last Hope, la última esperanza. Tengo un vago recuerdo de haber jugado el primer Star Ocean para la Super Nintendo, si no me equivoco. Y este de acá, si bien lo empecé, no llegué a terminarlo del todo. Recuerdo que era un poco fastidioso el tema de tener que cambiar discos en algunos momentos. La base de la historia me gustaba. Había terminado una guerra que casi destruyó la Tierra y las nuevas Naciones Unidas estaban organizando una expedición espacial para buscar un nuevo planeta. Y ahí es donde empieza la magia. No creo que sea de los mejores juegos RPG de la Xbox 360, pero la verdad no estuvo nada mal. Seguimos por acá, siento varios, ¿ah? Son regulares. No, pues ya, fuera de bromas, ¿no? Creo que ya hemos regresado a la historia de antes. El Orochi nuevamente, pero esta vez el 1, como diciendo, arma por favor todo tu set. Ahí está el Orochi 1. Hace tiempo no veía el Orochi. Hermano, me ha dado hasta nostalgia verlo por acá. Y otro juego que no lo he toqueteado, que no lo he gozado. El Earth Defense Force. ¿Lo conocen? Parece que es algo de shooters, algo con unos insectos. No sé si son insectos robots o qué. Si me pueden decir un poquito más del juego en comentarios, estaría genial. Por eso me emociona el 360, porque hay títulos que la verdad yo no los conocía, ya que he estado muy ligado a Nintendo y PlayStation. Y bueno, todo lo de Xbox lo he dejado un poquito de lado. Los siguientes dos son... Uy, mira, esto le encanta a los cochinotes. The Idol Master. De más está decir que no lo he jugado, muchachos. De más está decir que no lo he jugado, ¿no? Pero me contaron que es una simulación para que una de estas chicas puedan ser idol. Puedes escoger entre 1 a 3 personajes. Además, se podía descargar contenido con Xbox Live. Tengo buenos amigos que más o menos me dicen las tramas de algunos videojuegos que nunca he jugado. Y bueno, este es un clásico. Acá sí ni manual me han dado. Lo han tirado por ahí el manual. Qué falta de amor. Es el Titanfall. Un jueguito bastante interesante si te gustan los shooters en primera persona, sumado a digamos que los mecha. Este es tu juego. Este será tu juego favorito. Es la primera vez que lo tengo en 360. Recuerdo haberlo jugado para la Xbox One. Así que no sé cómo serán las gráficas acá. Si de casualidad les parece un shooter similar a otro, es porque la casa desarrolladora fue Respawn Entertainment, que también en el año 2019 crearon otro shooter que se hizo muy conocido, es decir, Apex Legends. Opa. Y el Biohazard Operation Raccoon City. Lo he llevado a jugar, no es uno de mis favoritos. Peliculero, la verdad. Pero no está mal, no lo tenía. Y hace tiempo que no lo veía en las tiendas también. Así que Operation Raccoon City
viene. Operation Raccoon City de Resident Evil. Tengo sentimientos encontrados en cuanto a este juego, ya que el modo historia no terminó de gustarme mucho, pero el modo multijugador con amigos era una verdadera gozada. Lo que más me quedó en la mente es de que agregaron bastantes cosas de Resident Evil Outbreak, que es uno de mis juegos favoritos de Resident Evil, como poder utilizar los ítems sin pausar, como poderte contagiar con el virus T, en fin, muchas cosas. Me da mucha curiosidad ver cómo ha envejecido el juego, y por qué no, jugar unas partiditas con unos amigos. ¿Ustedes le dieron sabrosura a este juego o lo pasaron por alto? Sigo sintiendo todavía, ya siento ya un vacío, pero mejor. ¡Oh, qué clásico de clásicos! Left 4 Dead, muchachos. Aquí está, el Left 4 Dead. ¡Qué clásico! Y sí viene con el manual. Yo tengo uno, pero sin manual. Creo que me costó menos de $1. Este está perfecto. No creo que tenga que aportar nada de Left 4 Dead. Y Naruto, The Broken Bonds. Tampoco he jugado este jueguito de Naruto. He jugado varios juegos de Naruto. Sí, he jugado unos cuantos. Hasta de Game Boy Advance también le he metido a unos RPG de Naruto. Pero este, la verdad que no. Ok, y el Skate 2. Es un jueguito que no me gustó mucho. No sé. De repente estaba muy acostumbrado a la dinámica y a los movimientos del Tony Hawk clásico. Pero sí lo toqueteé un poco. Nunca lo tuve, fue prestadito y no me terminó de enganchar. Pero puede ser que le dé una nueva oportunidad. Ok, y ya saco los últimos 3. Que hay acá nada, ni un llavero, nada, muchachos. Ok, si tenía que estar el Blue Dragon, tenía que estar el Lost Odyssey. Es otro emblema. Es un RPG pesado y me ha tocado esta versión gruesa. Miren estos CDs. Miren aquí. Disco 3 y disco 4. 4 discos de pura sabrosura. Nuevamente, digamos que una de las cabezas fue Hironobu Sakaguchi. Ya saben, la cabeza de Final Fantasy. Si no me equivoco, hasta el Final Fantasy 9 o 10. No lo tengo claro ahorita. Y tiene una temática un poco más adulta, ya que este personaje, Caín, está obligado a vivir, si no me equivoco, 1000 años era. Me corrigen ahí en los comentarios si no. Y bueno, pasamos por muchas historias, amores, desamores. Este jueguito es pesado, es largo y me gustó mucho. Y de la manito nada más, The Last Remnant. Otro jueguito también que de repente no al nivel de Blue Dragon y los Odyssey, pero también tuvo su aporte en el Xbox 360 japonés. Last Remnant. Este título vio la luz en el 2008 y hay una curiosidad con este juego, ya que es exclusivo de Xbox 360. Recuerdo que en su momento se dijo que saldría una versión para la PlayStation 3, pero eso nunca pasó. Lo que sí es que tiene una versión para Steam, que salió un año después. Es un RPG duro y crudo. Con respecto a la recepción del juego, tuvo opiniones mixtas, pero en donde tuvo las opiniones más altas fue con el jurado japonés. Nunca lo he podido terminar, siempre lo he jugado muy por encima, es más, creo que he intentado jugarlo alrededor de 3 veces y siempre pasaba algo y no lo podía concluir. ¿Alguno se ha dado el tiempo de jugar The Last Remnant? Me lo dejan en los comentarios. Y terminamos con el Trusty Bell. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Me hace recordar al ángel, la niña de las flores. No sé exactamente qué es. Apostaría lo que sea, que es un RPG. Eso de todas maneras, hermanos, se ha salido y se ha vendido acá y está en japonés. Es un RPG sí o sí. Y sí quiero que me lo dejen en los comentarios completamente. Pero aquí está, el Trusty Bell. Nada mal. Y bueno, estos fueron todos los juegos. A ver, aquí está. Acá están todos los juegos que han salido de esta bolsa sorpresa. El precio de la bolsa sorpresa está acá. Así que decidan ustedes si estos juegos conviene o no conviene. Esto también, ahí está. Yo soy Emu, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Traviesos, muchas gracias por todo el apoyo, la verdad. Les mando un besito donde no les quepa el sol y nos vemos después. Adiós.